Shabbat Shalom, allí, sí, ya está grabando para los hermanos también. Bien, entonces tenemos el nombre del profeta Hoshea, Hoshea, y un apóstrofe al final, la letra Ayin. Hoshea, el nombre significa básicamente salva. Así, salva. Como tú lo pongas a tu hijo, salva. Está expresando pues un clamor, ¿no? Un clamor especial a Dios por salvación. Y esta salvación sí tiene que ver con la preservación del depósito de la vida eterna. Ya habíamos hablado que hay varias palabras en hebreo para lo que es salvar o escaparse o ponerse a salvo, pero esta sí tiene que ver con la preservación del depósito de la vida eterna. Muy bien. ¿En qué época podemos ubicar el profeta Hoshea? El profeta Hoshea, según los datos que él menciona allí, vamos a ver capítulo 1, el verso 1. Y los reyes que él menciona nos dan una sensación, una idea de qué periodo vivió. ¿Ok? Dice así el primer versículo. Palabra de Hashem, la cual fue a Hoshea, ben de Eli, en los días de Uziyahu. Acuérdense que ya ese rey lo mencionamos por allá. Uziyahu, el rey Jotam. ¿Quién más menciona? Ahaz en hebreo. Ahaz. Ezequías. Yehizkiyahu de Ezequías. Yehizkiyahu, que son reyes de qué? De Judá. Ojo, estos son reyes de Yehudá, o sea, de la casa de David, de la tribu del sur. ¿Ok? Y menciona, y en días de Yarovam, ¿cierto? Hijo de Joash, Yarovam ben Joash, rey de Israel. ¿Quién sería entonces Israel allí? El norte. ¿Ok? El norte. Yarovam no es el mismo, porque este es Yarovam segundo, digámoslo así. O Jeroboam segundo, porque el primero vivió por allá cuando el reino se dividió, ¿se acuerdan? Que Salomón se murió y sucedieron dos reyes, uno de los 10 tribus y otro de las 2 tribus. El de las 2 tribus fue Rehabam y el otro fue Yarovam. Entonces, este es un Yarovam segundo, digámoslo así. ¿Ok? Yarovam segundo, hijo de Joash. Listo, rey de Israel. Aquí entonces vamos a poner las 10 tribus y las 2 tribus. ¿Cierto? Acostumbrémonos a saber que a Yehudá o a las 2 tribus se le llama también casa de David, o también se le llama Jacob. ¿Ok? A estas 2 tribus, las del sur, entre comillas, se les llama casa de David o Jacob, y a las 10 tribus se les llama Israel o Efraín. Importantísimo para el entendimiento del profeta, porque nos vamos a dar cuenta que la mayoría del mensaje que fue transmitido a este profeta fue para el reinado de Jeroboam. ¿Ok? El reinado de Jeroboam, que es sobre las 10 tribus que se llamaron también Efraín, casa de Efraín, así, o la casa de Yosef, también se le llamó, vamos a ponerlo acá, casa de Yosef. ¿Ok? Ubiquémonos entonces con los nombres. Fíjense que este rey al que hace mención este profeta, ¿cierto? En realidad es un periodo que abarca unos 40 años, repito, y este rey digamos que recibe la última parte de sus días, que es cuando atiende las palabras de este profeta. Pero luego del rey Jeroboam, fíjense que mencionan luego a otros reyes que caben en ese periodo. Es muy extraño porque por lo menos esta primera parte del capítulo 1 tiene que ver con este rey nada más. Pero cuando tú revisas todos los años de estos reyes judíos o de la casa de Judá, obviamente que acá hubo otros reyes también. ¿Ok? ¿Cuáles fueron esos reyes? Reinaron
algunos muy pocos, por ejemplo, Shalom, hay otro que se llamaba Jariabu, Menahem, Pekahiah, Pekah, y otro hubo que se llamaba Hoshea. Todos esos fueron los reyes que reinaron en las 10 tribus. ¿Qué pasa? Lo que es notorio de todo esto, que tenemos que tener muy en cuenta, es que es al final del reinado de Ezequías, al final de este reinado, como vimos en una de las Haftarot, da el año 722, que es cuando se produce la cautividad de las 10 tribus. ¿Ok? La cautividad de las 10 tribus se produce en el 722, que es al final de este rey. ¿Qué nos da esto? Que todo el mensaje del profeta Hoshea va con una anticipación de 40 años antes de que se produzca la cautividad. Imagínense, o sea que el profeta inició el ministerio en el año 762 antes de Cristo, y durante 40 años se manifestó la palabra de él hasta que terminó ya con la cautividad de las 10 tribus. Ahora bien, vamos a ubicarnos geográficamente en lo que concierne al campo de acción a donde llegó este profeta. Vamos a ver. Voy a tener que arrancar una hoja que parece que se me quedó el corredor. A ver, por ejemplo, en este caso voy a dibujar aquí. ¿Puedo borrar ya? ¿Sí? Sí. Vamos a hacer un mapa de Israel y vamos a visualizar cómo estaban distribuidas las tribus. Voy a hacer el mapa, será con negro. Vamos a hacer, no es una cuestión exacta, pero obviamente nos ayuda a ubicarnos. Voy a hacerlo así más o menos grande. Aquí tenemos el mar Muerto, el río Jordán, el mar de Galilea y sigue para allá. Entonces, las 10 tribus, las que llamamos 10 tribus, el territorio tenía esta división. Aquí la tribu que había era la de Efraín, estaba la tribu de Manasés occidental, y de este lado había un Manasés oriental, y aquí habían otras tribus. Imagínense todo esto. Y aquí había un enclave de la tribu de Simón. ¿Ok? Luego, el territorio de Judá y Benjamín eran apenas esta tribu chiquitica y esta tribu de Judá que tenía este alcance así. Toda el área roja, repito, que abarca aquí, pegado al mar, todo esto, hasta acá arriba, así más o menos, y este enclave, todo eso es lo que se llaman las 10 tribus. Entonces lo curioso, por ejemplo, es que siendo la tribu de Benjamín un enclave de la tribu de Judá, no se fusionó con Judá. Qué curioso, ¿ah? Eso a mí me ha llamado mucho la atención. Benjamín. No, Simón. 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 Ah, bueno, si la tribu, siendo la tribu de Simón un enclave de Yehudá, no se fusionó con Yehudá, sino la única que se fusionó con Yehudá fue Benjamín. Esta sí. Estas dos tribus, esta pequeña y esta Yehudá, fue la casa de David. ¿Qué pasó? Que lo más probable, como esto era un corredor que estaba libre aquí, que es el valle de Ayalón y el valle de Sharon, que está en toda esta costa de lo que hoy se llama la Franja de Gaza, la ciudad de Ashkelon, de Cron, todas esas ciudades quedan aquí en la costa del mar Mediterráneo. Voy a dibujar el mar aquí. ¿Ya? Este es el mar Mediterráneo de este lado. Acá abajo queda Egipto, nada más y nada menos. Egipto, ¿ok? Y por acá arriba pues queda el Líbano, etc. Este es el mar Mediterráneo. Y de este lado Jordania. De este lado queda Jordania, queda Siria por acá arriba, etc. ¿Qué estamos viendo? Que esta tribu, no sé, es muy extraño qué le sucedió, que prefirió saltarse y unirse con las del norte. ¿Ya? Sí, porque esta sí se puede considerar del norte-oriente, digámoslo así, ¿cierto? Pero este enclave de Simeón se escapó y se unió con los de arriba. Es muy extraño, bastante extraño, y no hay mucha información de qué pudo haber pasado allí. Pero el asunto es que teniendo más cerca Jerusalén
que Jerusalén está ubicada más o menos acá, en el límite entre Benjamín y Judá. Resulta que teniendo más cerca el templo, prefirió adherirse al culto que desde hace como 200 años atrás había iniciado el primer Yarrobán. El primer Yarrobán, que es el que sucedió a Salomón, el primerito que hubo, no este de ahora, pero el primerito puso 2 becerros, uno en Beit-El, que es aquí en todo el límite, y el otro en Dan. Dan es un punto geográfico al norte que limita con un río que se llama el Litani, por acá en el Líbano. Por allá queda el punto de Dan. Quiere decir que del norte al sur de las 10 tribus, desde Dan hasta Beit-El, habían 2 becerros, uno aquí y uno acá, para que el pueblo no se fuese a adorar a Jerusalén. Imagínense ustedes. Entonces, todo esto tiene una ubicación geográfica, ¿verdad? Jerusalén, aquí ponemos Beit-El, que ahí fue donde Jacob tuvo el sueño, ¿se acuerdan? Y acá Dan, al norte. Dan. Y este aquí, repito, el río Jordán, que viene bajando de por allá, llega al mar de Galilea y llega luego al mar Muerto. Que hoy es un pequeño hilito. Un hilo ahí, una cosa insignificante que Naamán el sirio dijo, si fuera por río, mejor son los de Siria, ¿no? Claro. Bueno, el asunto es que con el tiempo... Perdón, ¿todo eso era Samaria en ese entonces? No, ahora ahí lo vamos a ubicar. Resulta que efectivamente el reino del norte tuvo al menos 3 capitales. Una primera que fue en Shiloh, que queda más o menos aquí. Esto es Shiloh, que fue donde estuvo el tabernáculo del Señor al principio, cuando entraron a la tierra de Israel. Luego la capital vino a ser Tirsa, que está ahí cerca, Tirsa, y luego terminó siendo Samaria. Entonces, la capital central del reino del norte fue la ciudad de Shomron, que es Samaria. Entonces, luego, con el tiempo, a esta región que voy a encerrar fue lo que se le llamó Samaria. A esta región de la tribu de Manasés y Efraín, aquí, a esta región en particular, se le llamó Samaria, porque fue la capital del reino del norte. Shiloh. No, Samaria. No, acá abajo. No, acá es Shiloh. No puede Shiloh. Sí, la barca, claro que sí. A Shiloh, a Shechem, que es Siquem, y a Tirsa. Todas esas ciudades quedan allí. Y esta región es lo que se llama Samaria. ¿Ya? Samaria. Entonces, ¿qué pasa? Que está corriendo, repito, ubicados entonces en el año 762 al 722. En ese momento está ocurriendo el mensaje del profeta Oseas. Ya nos vamos ubicando. Ya se está acercando la amenaza de los asirios. Ya se oye, digamos, el devenir histórico, los movimientos, los desplazamientos, las migraciones, etcétera. Se va viendo como la presión de lejos. Uy, por allá como que los asirios, se ve el cielo negro por allá. Parece que quieren venir por acá. Y sin embargo, aquí Judá se quedó quieta en su lugar, se quedó observando su templo, sus fiestas, allí, más o menos. No era que fueran perfectos, pero se mantenían allí en lo que Dios le había heredado hasta ese momento. Pero las 10 tribus estaban perdidas en su idolatría, en su culto, en todas esas cuestiones, ¿ya? Y eso es lo que vamos a empezar a leer. Vamos a leer desde el capítulo 12 del profeta Oseas. ¿Está claro? ¿Hay alguna duda, alguna inquietud? Ok. Saludos por acá a los hermanos. Está Benjamín, Shalom, Rita, Ángel. Shalom, hermano Ángel. Hace rato pregunto por usted. Muy bien. Entonces vamos a leer el capítulo 12. La división fue en el 950 y qué? 940 aproximadamente, 980. Hay un lapso de unos 40 años allí de precisión, pero está entre 940 y 980 cuando se divide. Yo creo que aquí tengo, sí, Salomón murió en el 984, Claro. según este cálculo que tengo acá. Y 20 años después. ¿Ya? Y ya, repito, 200 años ya estamos ubicados en este punto. 200 años casi.
¿Ok? Desde la muerte de Salomón han pasado 200 años. 2 siglos y un poco más. Imagínense ustedes, ¿verdad? El deterioro Un desastre ya. era un desastre, ¿no? O sea que 200 años después fue que hubo una división. No. La división se produce cuando él se muere y estamos acá en el profeta 200 años después. Vale. Ahora sí. Sí. Entonces dice el capítulo 12, verso 1. Mira lo que empieza Dios diciendo y vamos a quién se lo dice. Dice, Svabuni de Jahash Efraim. Dice, los de Efraim me rodean con, ahí no dice mentira, con adulaciones. Jahash, la palabra Jahash es adulación, o sea, palabras bonitas, mucho discurso bonito. Dice del viento. ¿Del viento? No. Efraín se apacienta del viento. No, del 12.1. 12:1, sí. Bueno, es que acá en hebreo está como un verso anterior. ¿Ok? En el 12.1 empieza diciendo, me han rodeado los de Efraín con lisonja, con palabras bonitas, con palabras adornadas. Kahash, ¿ya? Kahash. Vienen como que hablando muy bonito, sí, Señor. Y le ponen ese quebrado de la voz, ¿cierto? Señor. Eso es pura lisonja. ¿Ya? ¿Por qué? Dice, y con amor fingido la casa de Israel. ¿Se dan cuenta? Entonces aquí Efraín es sinónimo de casa de Israel, que son las 10 tribus. Casa de Israel, que son las 10 tribus. Importante, ubicarnos. Me han rodeado con Kahash, con lisonja, con palabra bonita, la casa de Israel, ¿verdad? La tribu de Efraín, ¿cierto? Me han rodeado con palabras hermosas, con lisonja, con cuestiones, ¿verdad? Que definitivamente creen que con eso me van a ganar de cuento, como decimos acá, ¿cierto? Creen que con eso yo me voy a quedar quieto y callado. Me han rodeado con eso. Con amor fingido, la casa de Israel. Paralelismo, lisonjas, amor fingido. ¿Ok? Presten mucha atención. Y en cuanto a Yehudá, ¿qué dice? Todavía gobierna junto con Dios. ¿Sí ven? Yehudá todavía gobierna junto con Dios. Y con los santos es fiel. Todavía. Aquí. Claro, no se ha desestabilizado tanto Yehudá, está ahí en lo suyo. Ahora dice el 2, Efraín pastorea el viento. O sea, a la nada. Pastorea el viento a la nada. Pastorea el viento, o sea, no tiene ovejas. ¿Ok? Está diciendo, porque la imagen de pastor en la antigua Babilonia estaba ligado a los reyes. ¿Ok? A los reyes. Al rey en Babilonia se llamaba pastor, por eso es que hay algunos que tratan de comparar y decir que el Salmo 23, Adonai es mi pastor, se puede entender mi rey. Hay como una comparación que quieren hacer ahí. Pero aquí lo que está diciendo entonces es que el que reine aquí en Shomron, ¿ya? En el norte, está reinando sobre la nada, sobre el viento. Y Efraín es pastor del viento, de Ruach, del viento. Aquí el Ruach es viento, no voy a pensar que siempre es Espíritu Santo. Dice, y persigue el Kadim, que es el viento del oriente, todo el día. Y va detrás de nada. Eso es lo que está diciendo, va detrás de nada. Efraín, ¿qué le pasa? Está siguiendo a la nada, al viento. No ve a nadie por delante de él. Dice, mentira, bueno, aquí la palabra más que mentira significa cuando tú eres faltas a la palabra, kazab. Tú eres kazab, entonces dice faltonería, diríamos aquí en la costa. Faltonería y destrucción es lo que está acumulando, es lo que está aumentando. Y el pacto con Asiria van a cortar y aceite a Egipto será llevado. Interesante, ¿no? Fíjense todo lo que le estaba diciendo. Están a 40 años antes de que ocurra y ya le está diciendo, vas a celebrar un pacto con Asiria
y aquí por el corredor del valle vas a llevar el aceite a Egipto. ¿Ya? Fíjense ustedes. Vas a llevar el aceite a Egipto. ¿Qué significa el aceite? ¿Símbolo de qué? De la sujeción. Quiere decir que el que no se aliaba con Asiria iba a terminar sometido a Egipto. ¿Sí? El colmo es que teniendo a su hermano Yehudá aquí, nunca le dijo: hey, ayúdame o algo, reconozco mi pecado, se me vienen los asirios, ¿yo qué puedo hacer? Entonces prefiere hacer alianzas con el enemigo que con el Santo de Israel, que está aquí en Jerusalén. Una pregunta. Dígame. En ese texto dice, como en pasado dice, porque hicieron pacto con los asirios. No. Porque hablan, o es mala Está en traducción. futuro, en hebreo está en futuro. Ubrit im Ashur jichrotu. Jichrotu, está en futuro. Pero es interesante que habla de los asirios. Ajá. Y luego dice, y el aceite se lleva a Egipto. Será llevado. Entonces los dos verbos Está en son futuro. los dos. Los dos. Por eso te digo que es una profecía, es una advertencia de que 40 años, lo que iba a pasar 40 años después, aproximadamente. O sea, esta lingüística es Claro. A menos que sepamos de historia, distorsiona el concepto. Claro, claro que sí, porque te desubica, ¿no? Y no te permite ver lo grandioso que es la profecía que le está mandando acá. ¿Ya? Repito, ellos hasta aquí no tienen ninguna amenaza de los asirios como tal, porque estamos en este tiempo, en este periodo, y solo aquí, como unos años antes, es que se vino la invasión. Pero el momento el profeta empieza marcando desde Jeroboam II, o sea que Jeroboam II reinó, repito, 40 años antes o más. Miren, les voy a contar. Jeroboam reinó 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70 años aproximadamente antes. Y al final de sus días aparece el profeta Josea y le está diciendo: oye, va a venir una cuestión complicada. Tú eres el sucesor del primer Jeroboam, el que puso los 2 becerros, y tú, 200 años después, todavía tienes eso ahí. Y ahora tú vas a venir a rodear al Señor con halago, con palabras bonitas, con amor fingido. Porque resulta que a la hora de la práctica, tú vas a terminar haciendo pacto con los asirios. O vas a someterte a Egipto. Das vuelta y no eres capaz de acercarte al Dios vivo que está en Jerusalén. ¿Qué cosa? O sea, buscas por todos lados y Dios que está ahí cerquita, está ahí, lo tienes pasando la raya. Así es. Y no, allá no llega, allá no lo busca. Increíble, ¿eh? Allá no se acerca. Le parece como, no sé si es producto precisamente de la misma mentira que Satanás echó, ¿cierto? Lo que hablamos ayer, el temor de la muerte, ¿se acuerdan? Ese temor de la muerte que Satanás infundó en el hombre y le dijo: morirás. ¿Viste que Dios te quiere matar? No, yo no dije yo te voy a matar, tú morirás, es diferente. ¿Ok? Fíjense ustedes la diferencia del lenguaje. Pero ¿qué pasó? Que toda la humanidad tuve miedo y me escondí. Y de eso es que estamos hablando acá ahora, ¿no? Fíjense qué interesante. Entonces dice, ahora mire lo que dice el 3. No obstante, deja ese enunciado allí y hace como un paréntesis. Esto que viene como un paréntesis. Hay un pleito de Hashem, ¿con quién? Con Yehudá. En el 2. Hay un pleito de Hashem con Yehudá. En el 2. Bueno, allá en el 2 en castellano. Hay un pleito de Hashem con Yehudá. Interesante, ¿no? Vamos a ver en qué consiste. Fíjense que aquí lo que le va a decir en pocas palabras el profeta es que Yehudá, en lugar de afianzarse de Hashem, se está como perfilando a afianzarse de otras cosas. Y vamos a ver la impresionante comparación que hace con lo que fue la lucha de Jacob allá con el Ish, ¿se acuerdan? Claro. El forcejeo que tuvo con el Ish de aquel lado. Bien, vamos a analizar entonces lo que dice aquí. Miren que aquí mencionan a continuación, dice pleito, pleito, causa tiene de Hashem, está con Yehudá.
para visitar ¿a quién? Entonces, ¿quién es Jacob? Jacob es Yehudá y es la casa de David. ¿Ok? Casa de David. Jacob es Yehudá, es la casa de David. Entonces ya le ha dicho lo primero, oye, estos están en nada, estos me están engañando aquí con palabras lisonjeras. Y estos de acá, voy a visitar a Jacob conforme a sus caminos, conforme a las acciones yo le voy a devolver. Vamos a ver de qué se trata. El mensaje suena, bueno, hay como una sentencia que, ¿pero en qué? ¿Por qué? Dice a continuación. Y es extraño porque antes había dicho que había sido fiel. Que todavía gobierna con Dios y es fiel con los santos. Ojo, sin embargo, repito, parece ser que el modo de vida liberado del norte, entregado a los placeres, a la idolatría, a las cuestiones del mundo, etc., parece que estaba jalonando con el tiempo a Yehudá. ¿Va? O sea, ellos como que veían que no les pasaba nada. Eso. Sí, ¿cómo? Y nosotros aquí Privándonos y y limitándonos, y que yo no tomo esto, yo no como esto, y yo no ellos tomo, allá no como. tienen 200 años de estar en idolatría a sus anchas no ha pasado y no nada. les pasa nada. Fíjate tú. Y resulta que por allá en el profeta Ezequiel o en Jeremías, yo quiero que alguien me lo vaya buscando, o acá en el hermano del vídeo, una cita, creo que es Ezequiel o Jeremías, donde habla de las dos hermanas, Oholá y Oholibá. ¿Sí se acuerdan? En Ezequiel. Creo que es en Ezequiel, como el 18 algo, no me acuerdo. Había dos hermanas, yo quiero que Quiere las hacer la vean. comparación y dice, una es más perversa que la Eso, otra. vamos a leerlo. Vamos a leerlo, que es una pieza importante. Fabuloso. Y eso que Ezequiel aquí, ya cuando escribe estas palabras, ha vivido casi 100 años después de esto que estamos estudiando aquí en Oseas. ¿Cómo? ¿Alguien tiene el pasaje? Las dos hermanas, Oholá y Oholibá. ¿Ah? No, creo que es en Ezequiel o Jeremías. Ya, puede haber sido, si yo lo encuentro acá. Oholá y Oholibá. Y habían dos hermanas en tierra, yo creo que en Jeremías, no sé. Vamos a buscarlo. Los que tengan ahí a la mano algún. Sí, hace la comparación entre las dos, Sí. que una es más perversa que la otra. Claro, y si lo vio su hermana Y Yehudá, aprendió. correcto, y aprendió a hacer lo mismo. Así dice. Vamos a buscarlo. Ojo, Oholá, Ezequiel. Ezequiel. Sí, creo que es Ezequiel. Capítulo 1 creo que está. Pues, No, en el 1 no. Ezequiel 23. Ezequiel sí, 23. Ezequiel 23. Vamos a leerlo. Importante, Ezequiel 23. Miren lo que dice aquí a continuación. Vamos a leerlo. Importante. Mira cómo empieza. Dice: y hubo palabra de Hashem a mí diciendo, Ezequiel 23, 1. Hubo palabra de Hashem a mí diciendo: hijo de Adán, dos mujeres hijas de una sola madre habían, y se prostituyeron con Egipto en sus juventudes, se prostituyeron, ¿de acuerdo? Allí apretaron sus pechos, allí amalsangaron sus pectorales de virginales. Sus nombres son Oholá, la grande, y Oholibá, su hermana, y eran para mí, ¿de acuerdo? Y parieron hijos e hijas. Sus nombres son Shomrón, que es Samaria, o sea, la capital de Efraín, ¿ya? Y Jerusalén. Que ahora Jerusalén. ¿Sí ves? Sus nombres son Shomrón, el de Oholá, y Jerusalén, el de Oholibá. O sea, Shomrón, la capital del reino del norte. ¿Ok? Entonces vamos a ponerle el otro nombre aquí. Oholá. Oholá. Y abajo le ponemos Oholibá. ¿Se dan cuenta? ¿Ya? Entonces, el nombre de Oholá, entiéndase el nombre ahí, la capital, Shomrón. Y el nombre de Oholibá es Jerusalén. Por todas dos prostitutas. Todas dos prostituidas. Prostitutas. Imagínense usted.
Desde su juventud, dice. ¿Cuál es la juventud de Jerusalén y Shomrón? Cuando el reino se dividió. ¿Sí ves? Porque ahí es donde empezaron a existir. Lo que pasa es que a la una le lleva la ventaja que la otra. Ahora vamos a ver, vamos a seguir leyendo. Y se prostituyó Ojolá, ¿de acuerdo? De estar conmigo. ¿Y qué dice? La mayor. Y Sí. se enamoró de sus amantes. De sus amantes, Asiria. Los asirios, vecinos. Sus cercanos, dice ahí, los cercanos. Los vestidos de tejelets, ¿cierto? Que eran los vestidos reales de allá. Los bajá y los secretarios de ellos, los jóvenes escogidos, atractivos, todos ellos, jinetes, montadores de caballos. Y dedió sus fornicaciones, su promiscuidad sobre ellos, a los escogidos de los hijos de los asirios, todos ellos, y en todo lo que se habían como amansangado con ellos, sus ídolos se contaminó. Y a sus prostituciones de Egipto no abandonó, porque con ellas se acostaron en su juventud y ellos apretaron sus pechos virginales y derramaron su fornicación sobre ella. ¡Wow! Impresionante la... O sea que se casó con dos. Por eso Egipto, Con Egipto y Asiria. Egipto por el valle y Asiria de este lado por acá. ¿Sí ves? Entonces prefirieron tener... Colocar a los extranjeros. Eso, prefirieron tener comunión con los extraños que con el Dios de Israel. Eso era lo que estaba pasando en ese momento. Prefirieron irse más al mundo. O sea, si ya estaban mundanalizados, Experimentaron. entonces ¿a dónde te vas? Pues más al mundo, ¿cierto? Si ya estás mundanalizado, pues el mundo te va a ser más familiar que el Dios de Israel, que es antimundo. Entonces tú dices, no hombre, de ese Dios me da como miedo, de pronto me castiga, es como muy rígido, muy estricto, como que no, mejor me voy para el mundo. Mucha Torah, mucha Torah. Mucha Torah. Allá me consienten más. Sí, es más, allá me hablan con Amor. lisonja, con amor. El mundo es así, ¿o no? El mundo te habla con amor fingido. Y esa palabra sale en el Nuevo Testamento. Que el amor sea sin fingimiento. Sincero. El amor sea sin fingimiento. No tanta palabra bonita que en el fondo en realidad lo que te está es como apartando de Dios. ¿Ya? Entonces el mundo te habla así. Por ejemplo, sé libre, explora, descubre, experimenta, no sé qué. Toda la vida es una sola, etc. El mundo te va jalando. Y si ya tú estás como un poquito ahí embolatado con la idolatría o las impurezas que menciona aquí, el mundo te va a ser más familiar, más fácil de entenderte con el mundo. Pero cuando te vas a enfrentar con el Dios verdadero, como que es muy dura palabra es esta, como decían los apóstoles. ¿Quién podrá soportarla? O como vimos en ese momento con los hijos de Israel en el monte Sinai, ¿se acuerdan? Así. Ven Moisés, habla tú, que nosotros no queremos oír, no sé a qué muramos. Ponte el velo mejor. Claro, no hables con nosotros, más ve tú y que hables tú con él. Y nosotros nada más hacemos lo que él mande y ya, pero no queremos oír su voz. ¿Se acuerdan que hablamos de eso en Apocalipsis? ¿Ya? Igual el mensaje. Todo es que estás ya amañado al mundo, se te hace más familiar. Y sabes que te está engañando el mundo y sin embargo sigues allí. Sigues allí. Porque dice el mensaje que el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad del Señor permanece para siempre. Pero el mundo y las palabras lisonjeras te van endulzando el oído y cuando vienes a ver ya estás a 1 kilómetro del Señor, a 1 año luz, y no te has dado cuenta. Y eso fue lo que le pasó a Jabá. Acuérdense que el apóstol Pablo dice, temo que vuestros sentidos sean engañados de la sincera fidelidad al Mesías. Porque empezó a hablarle al oído. Uy, eso se oye bien, se oye chévere, se oye chévere. Se salió del jardín del Edén, sigue chévere. Cuando vino a ver, estoy afuera. ¿Qué pasó? La serpiente me hizo olvidar, dice literalmente. Ahí no dice que la serpiente me engañó. Es que el día de Satanás, si tú vas a engañar a alguien, la persona se da cuenta en cierto modo, que le vas a vender como una estafa. Pero cuando tú la haces olvidar qué fue lo que Dios te dijo, ahí sí te quedaste sin norte. Y eso es lo que está pasando. La crisis que hay hoy a nivel mundial es que al quitar a Dios como el punto de referencia de lo que es bueno o malo,
Cada quien puede hacer lo que le dé la gana. Tú me vas a decir a mí qué es bueno y qué no es bueno. A eso yo también soy libre como tú. Tú me vendiste la libertad, ahora tú no te quejes si yo hago aquí un desorden o hago una aberración o hago algo porque tú me diste la libertad. Así que tú no me puedes venir a censurar a mí qué es bueno y qué es malo. O a lo sumo, pues vamos a ponernos de acuerdo. Y seguramente empiezan a sacrificar cosas, a negociar cosas. Pero el Dios de Israel permanece incólume ahí, firme, vertical, innegociable, porque dice que en Él no hay sombra de variación. Amén. ¿Cierto? No cambia. No cambia. Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos. El mundo pasa y Dios permanece. Amén. Dígame. Creo que lo vimos en una paracha donde hacíamos énfasis de lo que dice el texto. Mirad lo que oís. Es correcto. Es que ni siquiera es lo que ves, Es correcto. es que es lo que oyes. Y entonces advierte, no oigáis las palabras. Entonces, y después lo repite en el Evangelio. Y Pablo vuelve y lo repite. En tanto que tú oyes, allá se dejó engañar. El mundo vuelve con los ojos y se engañaron. Creo que hablamos de las tribus que estaban al final. Sí, En el borde. claro, en el Y borde. entonces empezaron a escuchar, A oír la murmuración. La murmuración. Estamos pasando hambre, oye, Es todo el correcto. tiempo comiendo codorniz y se quejaron. Este pan ya miserable, este pan ya... En el borde, Claro. y tanto así que nos enseñaste que el borde Sí, sí. es lo que se terminó quemando. Claro, por así estar es. escuchando. Siempre los castigos de Israel empezaban por el límite con el mundo. Pero cuando tú le prestas oído al mundo y no a Dios, Por eso ya, dice, ahí empiezan los problemas. terminó diciendo, no admitáis chismoseos, y Pablo dice, No andarás chismeando en medio de tu pueblo. ni admitiendo murmuraciones. Es correcto. Entonces se resume, mirad o escuchad lo que oís. Presten atención a lo que están oyendo. Así es. Y si estás escuchando muchas palabras bonitas, o dicho de otra manera, te parece más agradable el mensaje o la propuesta del mundo que lo de Dios, prende las alertas. Prende las alertas, pero inmediatamente, porque ya seguramente va a dar un pie afuera. Si las palabras del mundo te parecen más atractivas que las de Hashem, estamos en graves problemas. En muchos graves problemas. Si te empiezas a vulgarizar como en el mundo, si empiezas a burlarte de las cosas que se burla el mundo, o a mostrar las cosas que muestra el mundo, estamos muy graves. Por eso dice, sean santos en toda vuestra manera de vivir. Santos en toda vuestra manera de vivir. Lo que hablamos, lo que hacemos, los gestos, todo hay que estar, y sobre todo, como dice la Escritura, más allá inclusive tenemos otra responsabilidad que es con los que vienen detrás de nosotros. Porque vaya y venga que, como decía Pablo, sí, tú puedes decir que el ídolo no es nada y que tú vas a comer allí y que tú no te vas a contaminar, pero ¿qué te pasa si te ve uno que es más débil, que está empezando? Tú vas a hacer tropiezo para esa persona, porque entonces te va a imitar a ti, que te ve haciendo eso y no va a poder diferenciar qué tan malo es, aunque tú digas que tú te guardas. Así que hay que guardarse el doble inclusive por causa de los demás. ¿Ok? Vamos a continuar entonces ahora. Ahora dice entonces el verso en el 9. Dice, por eso yo la entregué en las manos de sus amantes, en la mano de los hijos de Asiria, con los que ella se había pues revolcado prácticamente. Y dice el 10, ellos descubrieron su desnudez, sus hijos y sus hijas tomaron y a ella la degollaron con espada, y fue el nombre para las mujeres los que habían juzgado contra ella. Entonces dice ahora el 11, y vio su hermana Oholiba, ¿y qué hizo? Enloqueció de lujuria, más que ella. En hebreo dice Batashet Agbatá. ¿Sabes que literalmente eso significa que corrompió algo así como su trasero? ¿Sabes? Se volvió, aquí había una expresión muy, muy horrible antes, que se volvió trasero desesperado. ¿Se acuerdan? Sí. No lo voy a decir como se decía porque no tiene sentido, pero es curioso que aquí dice eso, corrompió su trasero, vamos a ponerlo ahí, ¿ya? O sea que se puso de plano, o sea, se alborotó, la vio su hermana y se alborotó. Dice que se enloqueció de lujuria. Bueno, ahí no dice así exactamente, repito. Ah, pero entonces fue más perversa que... Ahora vas a ver. Ah, que estaba calladita.
Ah, es eso, por ahí vamos. Por eso nos conecta con la parábola del hijo pródigo. Porque entonces el hijo del otro se fue de frente y ya se fue para el mundo. Y el otro lo que estaba haciendo era como aguantarse. Y cuando vio que el otro hijo regresó y lo recibieron, lo que hizo fue quejarse. Ay, padre, pero tú nunca me has dado algo así para disfrutar como mi hermano. Y oye, pero yo pensé que tu tesoro más grande era tenerme a mí. Pero ahora me doy cuenta que tú lo que estabas era reprimido, deseando hacer lo mismo que el otro, solo que te estabas era aguantando. Pero tú estabas igual de perdido que tu hermano. Así es. Solo que el otro se fue de frente y tú estabas era como reprimido ahí. O sea que tú también necesitabas la misma sanidad que él. Así es. ¿Ya? El que llegasen ambos, aquel que se fue y tú que estás ahí como aguantado, a tener una higiene interior para que piensen como hijos. ¿Ok? Piensen como hijos. Y aquí yo he hecho, hace muchos años hice un juego de palabras, porque en hebreo las palabras ben, biná y baná están muy familiarizadas. Ben es hijo, biná es inteligencia y baná edificar. ¿Ok? Hijo, ¿quién es? El que entiende y edifica. ¿Ya? Básicamente. ¿Quién es hijo? El que entiende y edifica. ¿Sí ves? Por eso dijo, oye, ya no lo voy a llamar más esclavos, sino amigos, porque el siervo no sabe lo que hace su señor, no lo entiende. El hijo sí lo entiende, sabe lo que el papá está pensando y como lo ha entendido, sabe que eso es lo que hay que hacer y va y lo edifica, lo sostiene y lo edifica. Pero el que no tiene mente de hijo, simplemente se va porque no entiende las reglas de la casa, no le gustan, ¿ya? No le ve sentido, cree que el mundo es como se lo imagina y se va al mundo. Y eso nos confirma lo que hablamos ayer, que Pablo decía, oye, o eres esclavo del pecado, o sea, del mundo, o eres siervo de la justicia. Si te patea la justicia, es porque ya eres esclavo del mundo. Sencillo. ¿Tienes? Entonces vamos a seguir lo que le pasó a Jolibá. Dice entonces, y vio su hermana Jolibá y se desesperó, se puso allí, se desesperó más que ella, y sus fornicaciones más que las de su hermana. Más que las de su hermana. ¿Ok? Más que las de su hermana. Y a los hijos de Ashur, ¿verdad? Codició a los bajay, a los secretarios que estaban cercanos, vestidos de toda vestimenta rojiza, los jinetes de caballos, ¿verdad? Los jóvenes escogidos, todos ellos. Y dice aquí el 13, y yo vi que se había Contaminado. o sea, que se había hecho tamé en un mismo camino en ellas dos. Es decir, el camino de ellas, la conducta de ellas dos se había hecho tamé. Ya, se había hecho tamé. La conducta, el procedimiento, la manera de actuar, ya todo lo que hacían espontáneamente era pecaminoso. Porque ya se habían olvidado de Dios. Su manera de vivir. Sí, su manera de vivir. Por eso dice, sed santos en toda vuestra manera de vivir. Porque toda la conducta de ellas se había contaminado, ahí se tamé. Es decir, que se había hecho incompatible con la santidad. Incompatible. Resbalaba. Claro, era incompatible. ¿Qué pasó? Y agregó a sus fornicaciones y vio a los hombres de su seno, ¿verdad? Sobre el muro las imágenes de los caldeos que estaban talladas. O sea, lo que está diciendo aquí en sentido figurado es que amó además de los asirios a los caldeos. Todas las esculturas que estaban, los frescos pintados, los bajorrelieves, lo que estaba en las paredes, que eran los templos asirios, babilonios, perdón, de eso también se enamoró. Estaba como ya desvariada, ¿cierto? Y dice, los que estaban ceñidos con ciños en sus lomos, ¿verdad? Que eran apestosos, dice, ¿ya? Apestosos al momento de Eso su no puede ser también como los ídolos de hoy son los artistas. Ajá. ¿Ya me entiendes? Y el joven muchas veces le gusta tener ídolo en
Los afiches. unos afiches. También, sí, Se porque enamoró, lo se vio enamoró, del mundo, le llamó la atención, no lo puedo tener físicamente, pero lo quiero ver en mi cuerpo. Sí, algo así. ¿Ya me explico? Claro. Algo así, pues digo yo. Lo que llaman los pósters. Eso lo hacen para Ah, los centros llaman los póster. que conocen. Y dice, el aspecto de sus generales, todos ellos era semejante a los hijos de Babel, los caldeos en la tierra donde habían nacido. Y también se encendió con ellos el aspecto de sus ojos y envió mensajeros a ellos hacia Caldea. Y vinieron a ella los hijos de Babilonia a acostarse con ella en amores y se contaminaron con ella en sus fornicaciones, y ellos se contaminaron allí, ¿de acuerdo? Hasta que se sació la garganta de ellos. O sea, hizo, mejor dicho, todo el tiempo que pasó de más Judá como aguantándose, lo que hizo, en vez de fijarse en Dios, fue mirar para allá. Y todo Y hizo peor que lo... entonces, claro, se acumuló 200 años de malos pensamientos, y luego lo que hizo fue peor. ¡Bum! ¿Ya? Entonces, ¿cuál es la solución? Hasta el día de hoy. La solución no es como diría Freud, entonces échate una cana al aire o desfógate o algo para que no peques para que no explotes. No, la solución aquí es como que drena un poquito para que no explotes. No, la solución es dirígete a Dios. Vuelve. Ya, vuélvete al Señor. En vez de estar mirando para el norte, mira para el templo, para el que habita la casa, para que Él te ayude y te sane. Como necesitan esto sanidad, tú no tienes que ir a imitarlos a ellos. Tienes que tú ser sana para luego ir a sanar a aquellos si se puede, ¿no? De alguna manera. Claro. Bien, ¿cómo termina aquí entonces la sentencia? En el versículo 18. Y reveló su fornicación y reveló su desnudez. ¿Y qué dice? Por lo cual Y mi alma se hastió de ella. Sació mi garganta de ella, tal como, ¿verdad? Se sació mi garganta de su hermana. Claro, porque dice que el Señor desechó a las 10 tribus y se las llevaron cautivas y desaparecieron. Dice, y ella multiplicó sus fornicaciones al recordar los días de su juventud que había fornicado en la tierra de Egipto, y se encendió con los amantes, ¿verdad? Los amantes de ellos, ¿verdad? Que la carne es sus asnos, la carne es la carne de ellos, y la fuerza, el torrente de los caballos es el torrente de ellos. Y así sucesivamente sigue. Ahora vamos al 22. Por eso, Oholibá, así dijo Adonai. Fíjate tú. ¿Por qué? Porque ya Siria, pues las 10 tribus se fueron. Ya en este momento el profeta Ezequiel, ya las 10 tribus han desaparecido. Entonces, después de hacer semejante recuento, bien, y termina diciendo, por tanto así ha dicho Oholibá, así ha dicho Hashem. Ya le hace todo el recuento. Entonces, a esto se refiere la contienda que Hashem tiene con Jacob. Vamos a volver a Oseas. Miren todo lo que hay que leer, ¿ah? Pues sí. Entonces aquí dice, vamos a entender ahora lo que dice el verso, bueno, que siga allá, creo que es el 3. Dice, para visitar a Jacob conforme a su camino, conforme a las acciones le ha de volver. Ya sabemos de qué viene hablando. Entonces, ¿qué dice a continuación? En el vientre, ¿qué? Tomó por el calcañar a su hermano. Ajá. Y con su fortaleza venció al ángel. Aquí vamos a explicar, porque es un verso que está mal traducido. Miren lo primero que dice, y acuérdense que la escritura Dios suele hablar en paralelismos sintéticos. Lo primero que está diciendo aquí es que cuando fueron a nacer, Jacob no hizo mayor esfuerzo, sino que se agarró del talón de su hermano, y al jalar a su hermano Esaú, él fue de chévere arrastrado. ¿Me explico? O sea, él lo que hizo fue agarrarse ahí, era perezoso. Perezoso, sí. Lo que hizo fue agarrarse y jálame. Y él salió jalado, pero no hizo fuerza por el otro. O sea, que Dios fue el que, en este caso, pues la madre sacó a Esaú, y él sacó enseguida como una butifarra. Sí. ¿Ya?
¿Ok? Bien. Ahora el paralelismo viene en ese mismo sentido. Con su fuerza de Dios, ¿ok? Fue príncipe con Elohim. Pero ¿de quién es la fuerza? Dice, con su fuerza fue príncipe con Elohim. Ojo, ¿Qué verso es? El 4 acá en el 4. Pero es que ahí no dice luchó. venció al ángel. No, tampoco. No tiene nada que ver. No tiene nada que ver, ahí no dice ni ángel. Ahí dice Elohim. Ahí dice Elohim. Tienes que Dice, escribirlo en hebreo dice V-O no, Sarah et ha-Elohim. ¿Cierto? Et Elohim, no tiene artículo. Et Elohim. Ube o no, Sarah. Et Elohim. V o no, ¿cierto? V o no tiene un acento de disyunción. Fue príncipe con Elohim. Entonces la pregunta es: ¿de quién es la fuerza? Oye, si no tuvo ni fuerza para nacer, era flojo, entonces ¿cómo vamos a pensar que es su fuerza la que peleó contra el ángel o luchó contra el ángel? No. Lo que está diciendo es que con la fuerza de Dios fue príncipe con Dios. Eso es lo que está diciendo. Sarah significa príncipe. Fue príncipe, claro. No luchar, no vencer. ¿Ok? Luchó y venció, no tiene. No tiene nada que ver. Fue príncipe. De aquí viene la palabra Israel. Dios pondrá el príncipe. ¿Ok? Bien. Ahora dice, y fue príncipe, ¿verdad? Contra el mensajero. Ahí sí dice Malach, que fue el mensajero que le envió Esaú. Mensajero de las tinieblas, ¿no? Mensajero de Satanás. Y prevaleció. Y ahora mira lo que dice a continuación. Lloró y le rogó a él. ¿A quién? A Dios. Adiós. Ojo, a Dios. No al mensajero de Satanás. ¿Ok? Lloró y le rogó a Dios. Acuérdense que en la parashá dice que cuando Jacob sintió que ya venía Esaú con 400 ish, él le pidió a Dios: Señor, sálvame de la mano de mi hermano Esaú. Él no dijo: bueno, quédense aquí que yo voy y lo enfrento así de chacho. No. Él dijo: Señor, líbrame que tengo miedo de mi hermano Esaú. Y entonces aquí está diciendo, lloró y le suplicó. ¿A quién? A Dios. Y le dijo: líbrame de la mano de mi hermano Esaú. Y en última, ¿quién fue el que se le apareció allá que lo salvó? El Shahar. ¿Se acuerdan? La manifestación del poder de Dios allí en el alba, porque ya lo tenía prendido por el muslo el mensajero de Satanás, ¿ya? Y dijo: Señor, ya aquí me ganó. Y viene y se aparece el Shahar y le dice, ¿verdad? Uy, déjame que ya vino el Shahar, no aguanto la luz, me voy. Y Jacob ahí donde lo sostiene: no, es que tú me vas a decir cómo te llamas. Bueno, y ya todo ese relato lo hemos visto. El asunto aquí es que Jacob está llorando. Jacob en su personalidad era muy moldeable. Acuérdense, ¿verdad?, que cuando pasó lo de la primogenitura, su hermano ya se lo quería saltar. Se la vendió y luego se lo iba a saltar. La mamá viene y le dice: disfrázate, ¿verdad? Cuando ya se va para allá a Babilonia y se consigue a su esposa, lo engañan y otra vez le meten a otro gol. Luego, cuando ya tiene a las esposas, se ponen a competir quién paría más, y también se dejó presionar para terminar acostándose con 4 mujeres a la vez. ¿Ya? Una después, mañana la otra y mañana la otra. O sea que siempre fue moldeable, siempre fue gelatinoso, ¿ya? Influenciable. ¿Ya? Y eso es lo que está recalcando aquí. Con todo lo que hemos visto, ¿qué está pasando? Que Yehudá no resiste por sí solo las tentaciones y los atractivos que está viendo en otros. Por lo tanto, necesita la misma sanidad que los demás. ¿Ok? Fíjense ustedes, ¿ah? Entonces está diciendo: allá lloró y le suplicó. ¿Y qué dice entonces a continuación? En Beit El, él nos encontrará. En Beit El, ¿dónde queda Beit El? Aquí, en el norte. ¿Ya? Y allá él hablará con nosotros. Pero ¿qué será que es ese Betel pagano que está mencionando ahí? Resulta que aquí no hay que entenderlo como un nombre propio, Beit El,
porque de hecho el lugar donde él peleó fue Peniel. Más adelante es cuando Dios lo bendice, y a ese lugar donde lo bendijo es que le llamó Beit El, casa de Dios. Pero no fue donde colocó la piedra, que el texto dice que en esa piedra. Pero no fue ahí en ese lugar, fue más adelante. Donde al principio tuvo el sueño de la escalera, ¿se acuerdan? Sí, claro, dice que en vez. Fueron dos lugares distintos. Uno fue Peniel y otro fue Beit El. ¿Ok? Pero Beit El significa casa de Dios. Claro, pero creemos que el sueño donde subían y bajaban ángeles fue en Beit El, ¿no? Claro, Sí. Beit El, claro, claro que sí. Pero donde lo cambian el nombre es en Peniel. Peniel. Sí. ¿Ok? Cuidado, yo creo que. Cuidado. Ok. Bueno, vamos a continuar que ya vamos a ir terminando. Una pregunta, entonces, disculpe hermano, ¿podríamos explicar, o sea, copiar el versículo 4, cómo quedaría? Sí, el verso 4 debe leerse. Ojo. ¿Cómo debería ser? Perfecto. En el vientre, él agarró por el talón a su hermano. Está diciendo, mira el trasfondo que hay. Cuando nació, ya iba agarrado de otro. Por su poder, en este caso, y por el poder de él, debe traducirse así, y por el poder de él, fue príncipe con Elohim. Entonces la pregunta es la ambigüedad. El poder de él, ¿de quién él? Dios. De Dios. Porque él no tuvo ni siquiera fuerza para nacer por su cuenta. ¿Cómo es que va a tener vigor luego para vencer a un ángel? No tiene sentido. Pareciera que estuviera saltándolo a él. Claro, pareciera, pero no. Ojo. Y por la fuerza de él, o sea, del que lo ayudó, fue príncipe con Elohim. Y él dice, y él fue príncipe contra el mensajero y prevaleció, lloró y le suplicó a él. Aquí hay un él tácito. Ese él del que están hablando allí es Dios. Por el poder de él le suplicó a él. O sea, ¿quién es él? El Shahar. El Shahar que fue el que se le apareció allá. ¿Te acuerdas? Claro, ahí, o sea que lo que está implícito en el 3 Sí. está en paralelismo con el 4. Eso, correcto. ¿Ya me explico? Sí, Exacto. correcto. Muy bien. Entonces luego dice, le suplicó a él. ¿Le suplicó qué? Le suplicó que lo salvara. Acuérdense allá en la Haftarah, en la Parashá, él le suplicó a Dios y en última fue el Shahar el que lo salvó. Aquí estamos haciendo un recuento. Claro, de lo que pasó allá en Este texto se escribió cuando. O sea, se pasaron como, ¿qué? 600 años. O sea, 600 años después, Oshea, Está en el recordando contexto eso. geográfico histórico, Claro. recuerda lo de Jacob. Claro, está La recordando. sacada, la salida, Todo la eso. No, bendición. 700, 800 años quizás. Después se consigna en este texto. Sí, se consigna aquí. 800 años después está recordando lo que pasó allá y se lo está trayendo como para decir Dentro de un contexto de inestabilidad. de inestabilidad. Pero geográfico e histórico. Claro, claro, aquí está. Estamos ubicados aquí en ese momento, en esa frontera donde hay una disputa entre Jerusalén y Betel, pero porque aquí hay un becerro ahora, acuérdense, y resulta que le está acusando a Yehudá, a Jerusalén, de estar mirando mucho a Betel. Ya, oye Jerusalén, estás mirando mucho a Betel y ya te estás empezando como a aparecer mucho. Por eso fue que leímos Ezequiel. ¿Ya? Porque vio su hermana Yehudá, o sea, Ojolá, que es Jerusalén, vio aquí lo que pasaba en el becerro en Betel. Porque aquí había un becerro. Y aquí se reproducía un culto idolátrico bárbaro. Entonces desde Jerusalén tú podías ver hasta allá, uy, allá hay fiesta, ¿ve? Uy, hoy hay fiesta otra vez, uy, hoy allá otra vez y otra vez. Vamos a ver qué hay allá. ¿Cierto? Carnavales en Betel y todo. ¿Ya? Ella lo está pronunciando Sí. ya. ¿De acuerdo? Entonces dice, vamos a continuar acá. Perdón, hermano, Sí. usted dijo casa de Dios. Casa de Dios. Beit El es Casa de casa. pan, es lo mismo. No, Beit Lehem es casa del pan. Casa de Dios, Beit El. Ok. Entonces dice, en Beit El, en la casa de Dios, Él nos encontrará y allá Él hablará con nosotros. ¿Quién es Él? ¿Sí se dan cuenta? Aquí se está mencionando un Él que el texto no dice explícitamente. ¿Sí ves? Mira lo que dice, en Beit El, en la casa de Dios, Él nos encontrará y allá Él hablará con nosotros. ¿Quién es ese Él?
El Shahar. El Shahar del Génesis está metido aquí. En Betel nos encontrará. Claro, en la casa de Dios. Por eso Él es la casa de Dios. Estuvieran en este templo. Y allá cuando le habló el Señor. Ya es donde habló. ¿Ok? Y dice, y Hashem es Dios de los ejércitos. Hashem es su nombre. Y tú regresarás gracias a tu Dios. Beatá Eloheicha Tashub. Piedad. Tú pues conviértete a tu Dios. No, en hebreo dice, y tú por tu Dios regresarás. Así dice, Beatá Eloheicha Tashub. ¿Le está diciendo quién? A Jacob, a Yehudá. Es decir, que es Hashem el que lo tiene que hacer regresar, ¿no? Piedad y Mishpat, vigila y espera a tu Dios continuamente. ¿De acuerdo? En el 5. Luego dice el 8. Nan, dice, el comerciante tiene en su mano, ¿qué dice? Mercader que tiene en su mano peso falso. Peso falso Amador de presión. y le gusta oprimir, dice, para oprimir. Y dijo Efraín, yo ciertamente me he enriquecido, he encontrado poderío para mí. Todo mi trabajo, mis fatigas no me encontrarán y la iniquidad con la que he pecado. Y yo, Hashem, tu Dios, soy desde la tierra de Mizraim. Aún otra vez te voy a hacer volver en tiendas como en los días de la cita. O sea, Sukkot. Sukkot. En su bote. Y hablaré por los profetas, yo con visiones las multiplicaré y en mano de los profetas me voy a presentar. ¿Ok? Entonces dice el 12. No parábolas. Es correcto. Entonces dice el 12. Si Gilad. ¿Qué es Gilad? Ahí ponen Galad, ¿verdad? La de iniquidad. Bueno, Gilad es una de las montañas donde había culto idolátrico en el norte. Gilad, el monte, el valle de la región de Gilad queda aquí, enfrente de Samaria. ¿Cómo se llama? Gilad. Gilad, en hebreo se escribe así. Gilad. Gilad. Si Gilad es Aven. Aven es la palabra que hemos usado aquí para la no Torah. ¿Recuerdan? Oh, Aven, Gilad se ha vuelto Aven, dice el Señor. ¿Qué es Aven? No Torah, cero Torah. Dice, ciertamente en vanidad se ha convertido. Y en Gilgal, ¿qué dice? Sacrificaron Han bueyes. sacrificado bueyes. Gilgal queda otro monte ahí cerca, ahí pura, todas esas montañas que habían allí. Dice, también los altares de ellos son como ¿qué? Montones en Los surcos del campo. Fíjense ustedes, lo que está diciendo allí, esa palabra montones se refiere a los excrementos. ¿Ya? Está diciendo que así es comparado. Entonces, ¿qué dice a continuación? Huyó Jacob al campo de Aram y trabajó Israel por una mujer y por una mujer vigiló. Está recordando lo que hizo Jacob allá. ¿Ok? Y que trabajó por una mujer que fue su amada Rachel. Le metieron el gol y terminó vigilando los corderos de otro por la otra mujer, que fue Lea. ¿Se acuerdan? ¿Y qué quiere decir dentro de ese contexto? ¿Qué está diciendo aquí? Que en la misma situación que está ocurriendo en aquel entonces huyó a Babilonia Jacob, ¿ok? Por una mujer. En este caso la mujer simbólicamente está representando un atractivo extranjero. ¿Se acuerdan? Por una mujer que un atractivo extranjero terminó yéndose allá, fusionar y a padecer. Trabajó porque se vio atraído por una mujer allá. Y por otra mujer, que fueron las dos naciones que mencionamos ahorita. Primero vio a los asirios y luego a los babilonios. ¿Se acuerdan? O sea que estas dos mujeres simbolizan lo que en el contexto está ocurriendo en la tierra de Israel. pero ¿a quién va el mensaje en este de Galat ahí? ¿Ah? Despacio. Le dice Galat, que es Gilad, Gilad, sí. termina diciendo se va con dos mujeres. No. Es Jacob, dice. Jacob. Acuérdate que Jacob es el sur. Correcto. Pero como dice, Galat es iniquidad y Galat queda en el norte. Ajá. Por eso. Entonces, ¿qué dice? ¿Qué pasó? Ciertamente ha sido, y además hace
Gilgal, que es también montaña También del al norte. Ajá. Ellos han sacrificado todo y eso es otro cuento allá. Ok. Ahora dice el... Pero Jacob. Ajá, ahora dice Jacob que es el sur. Sí. ¿Ok? Dice, y huyó Jacob, acuérdense lo que vimos en Ezequiel, las dos mujeres. Dice, cuando el profeta habló contra Oholibá, acuérdense, que dice que ella se enamoró peor que su hermana, y primero fue con los asirios y luego con los babilonios, los caldeos. ¿Se acuerdan? Simbólicamente le está haciendo la comparación. Oye, Jacob allá le pasó igual. Trabajo de balde. Trabajó en balde y vigiló lo de otro por 20 años. Primero, trabajó por una mujer en el extranjero, que fueron los asirios, supongamos, simbólicamente. Y la otra mujer fueron los babilonios. ¿Eso cuando lo iba a hacer? Ya cuando esta viera la perdición de esta. Lo que iba a hacer era ir a buscar allá a sus amantes también. En vez de volverse a Dios. Fíjate tú. Eso se lo está diciendo aquí. Y huyó. Y la última fue que Dios fue quien libró a Jacob, porque si no se hubiera sido siervo toda la vida de Claro, es correcto. Claro. Es Dios el que lo libró allá. Claro, porque cuando les cambió los colores, ya. Dios se le apareció y le dijo, oye, coge esta vara, ponla así, de paga esa deuda y sal de ahí. ¿Sí o no? Entonces, en todo tiempo Jacob estuvo susceptible a ser sometido por otros. Siempre. O siempre dependiendo de otro. Aquí estamos viendo a Yehudá o a Oholibá dependiendo o influenciada por su hermana. Como vio que su hermana se contaminó con los asirios y con los egiptos, esta se va a contaminar con los asirios y Babilonia. ¿Ya? Yo también puedo. Se fue. ¡Bum! ¿Cierto? Y allá voy a servir por dos mujeres. Las dos naciones. ¿Ok? Pero en el contexto histórico, ¿qué fue primero? Asiria, luego Babilonia. No, está bien claro. O sea, es contemporáneo con Isaías. Claro. Sí. Claro, obviamente, primero José, luego Isaías. Claro, entonces lo que no termino de entender histórica y geográficamente, si Oseas es contemporáneo de Isaías, Ajá. ¿cierto? Y Ezequiel aparece ya en lo Por allá al final, después al final, entonces, mira el contexto. Como Oseas en el 762 anuncia lo que Ezequiel te pasa después, o sea, ubícate. Sí, Ezequiel pasa con unos años y casi 100 años después, cuando se lo llevaron a Babilonia, es que habla Ezequiel de ese contexto. Correcto. Entonces me pierdo en el contexto geográfico e histórico. es la misma Está situación. recopilando, sencillamente está recopilando. No, porque es que pregunto, primero fue Oseas. Sí, es que son paralelos. Oseas y Isaías son paralelos, porque acuérdense cuando. No, está claro, Oseas con Isaías, con Ezequiel, lo que vimos en el No, Ezequiel 23. es más adelante. Por eso. Escucha entonces, ¿qué es lo que estamos viendo? Lo que hace Ezequiel es el recuento basado en lo que 100 años antes dijeron los otros profetas. Ok, está claro. Entonces no entiendo, disculpa, geográfica e históricamente, cómo Oseas retoma a Ezequiel. No puede ser. No. Al revés. Ezequiel retoma a Oseas. Obviamente, pero en el contexto hoy vimos primero a Ezequiel. No. Yo lo que hice fue ver la comparación con lo que hizo Ezequiel después. ya más amplio, ya más amplio. No, pero evidente. Más especificado. Claro. Porque aquí dijimos, tiene contienda el Señor con Judá, pero como que no lo dice mucho. Dice Mucho no lo dice. Pero Ezequiel sí. Pero allá en Ezequiel, que está el recuento 100 años después, Casi 200 años después. allá sí especifica qué fue todo lo que ¿Qué fue pasó. lo que Claro, porque Ezequiel es después de la Babilonia. Claro, obvio. Evidente. Por eso, así Y es. hizo Claro, Oseas es el profeta que anuncia lo que va a pasar y les advierte. Y Ezequiel los retoma. Hizo una comparación Una Ezequiel de comparación. ambos. De ambos. Claro, porque ya él ha visto suceder, o sea, apenas va a ver suceder, Claro. apenas está anunciando antes de que ocurra, y Ezequiel ya vio ambas cosas. Ambas cosas, así es. Ahí sí. ¿No? Y Así es. fíjate que Osea toma a Jacob también. Claro. Los años que trabajó en balde por estas dos mujeres. Es correcto, ¿Ya me así es. explico? Así es. Entonces, Totalmente. sin embargo, Ezequiel le da otro nombre a estas dos casas, pero el mensaje es el mismo. Es el mismo. Pero en este contexto de Oseas aún no se conoce ni a Olivá
ni a Olá. Claro, sí No, se en conoce. Oseas, no, en Oseas no. Obviamente los nombres no, Ok. pero las naciones ya existían. No, evidente. Lo que hace Oseas es una profecía. Obviamente, Ok. la profecía Ezequiel retoma 150 años después lo que ya habían dicho. Ok. Listo, le pone estos nombres. ¿Qué dice, hombre? Ojalá es Shomron. Otra manera. Es otra manera. Otra manera. Otro nombre. Ahora históricamente. Claro. ¿Y qué significa hola? Ojalá significa la tienda de ella y Ojoli va, mi tienda está en ella. ¿Ok? Ojalá es porque Samaria inventó su propio templo. Y Ojolí va es porque mi templo está en ella, o sea, en Judá. ¿Ok? Porque esta inventó su propio templo, acuérdense. Entonces, ese es el templo de ella. Pero acá es que mi templo está dentro de ella. O sea, todavía es más grave. ¿Ok? Más grave porque delante de la presencia del Señor peca. El otro porque está lejos de la presencia del Señor. Pero este dentro de la presencia del Señor peca. O sea que cuando Jesús encuentra a la samaritana, prácticamente sucede algo parecido. Claro. O sea, no se olvide de los judíos, y ellos ustedes adoran lo que no saben. Es correcto, ustedes adoran aquí en Samaria, en el monte Gerizim por allá, y desde el monte donde se va a adorar acá hasta este momento. Pero ya vino la hora en que ni allá ni acá, Claro. sino que en espíritu y en verdad. ¿Ok? Ya vamos a terminar entonces. Dice, hizo enojar Efraín con cosas amargas, y sus sangres serán abandonadas sobre él. Su oprobio será devuelto a él por su Señor. Y ahí termina ese capítulo espectacular de la profecía de hoy. Fíjense qué recuento histórico, geográfico, de todo tiene esto acá. Una argumentación muy elevada, muy elaborada. Tiene que conectarse mucho, tiene muchos conectores que Claro. si uno no te conecta con ellos, no sabes. Pasa se pierde desapercibido. uno, se Claro. pierde. Entonces tú dices, bueno, ¿cuáles son esas mujeres? ¿Qué tiene que ver eso acá? Tienes que leer todo el contexto. Porque recuerda lo de allá del Shah. Es correcto, dígame, hermano. Creo que faltó hacer algo recientemente el capítulo del versículo 12, ¿Qué dice? donde dice que fue pastor. Jacob. No. Sí, espérate, en el 12:12. Sí, 12:12. Vamos a ver, segundo. Dice, y por adquirir mujer fue pastor. No, trabajó. O sea, no Dice- aparece con ninguno pastor. No, ahí no dice pastor, vamos a buscar. O sea, 12:12 dice, ojo, huyó Jacob al campo de Arán y trabajó Israel por una mujer y por una mujer vigiló. No, por el oficio que Ya, es el oficio, entonces ahí no sale Entonces él pastor. traduce conforme al oficio que lo Dice, por un que lo profeta Hashem hizo subir a Israel de Misraim y por un profeta fue guardado. En este Ah, caso ok, entonces Moisés. sería la pregunta, para como que haría ¿Y cómo dice? trabajo, Léelo, por ¿qué? favor. Pastor, así como dice aquí. Ojo, presta atención. Oh. Huyó Jacob al campo de Aram y trabajó o sirvió Israel por una mujer y por otra mujer vigiló, hizo vigilancia, ¿ya? O sea, cuidó lo de otro. Por un profeta hizo subir a Hashem a Israel de Mitzrayim y por un profeta fue guardado, en este caso Moisés. Dice el 15, hizo enojar a Efraín con cosas amargas y sus sangres serán abandonadas sobre él y su oprobio le será devuelto por su Señor. ¿Ok? Quiere decir entonces mensaje de advertencia para los que hasta ahora nos hemos guardado y no hemos ido a pecar desordenadamente. El mensaje concreto es: date la vuelta y deja de mirar tanto para allá, por Dios. ¿Ok? Tienes que ser radical. No, que déjame ver qué dijo el Mesías. Acuérdense de la mujer de Lot, que miró para atrás y se consumió con ellos. Dice en otro lugar hace poco, el que toma el arado no mira para atrás. ¿Ok? El mensaje es: no siga mirando para allá, voltea la cara y dirígete al Señor, porque para allá no hay nada bueno. No hay nadie que salve. No hay nadie que salve y lo que va a hacer es terminar Enojado. Dios enojado y en este caso de fornicaciones en perjuicio. Porque es que en últimos aquí el gran afectado es uno, no Dios. ¿Ya? O sea, la conclusión es muy sencilla. El que va a salir perjudicado, toda esa desobediencia es uno, no es Dios. Porque va a seguir siendo Dios. Hace poco usted compartía algo, ¿verdad? Decía,
Dios va a seguir siendo Dios sin nosotros, pero nosotros sin Él no somos nada. Él va a seguir siendo Dios, pero nosotros sin Él, nada. Como, hermano, como el palmo ahí que deja que sus muertos entierran a sus muertos. Por eso los que no tienen la esperanza de la vida eterna, déjalos a ellos que vivan en su mundo. Tú vives acá en el tuyo. Hoy me despido de mi padre. No. Vente. Son pretextos. Entonces, corta el pretexto. Si hay un pretexto para mantenerte afiliado con el mundo, corta. Deja eso que se vaya. Es que mi familia. No hay pretexto, corte radicalmente. ¿Ya? Radical. Córtalo, que ya después vas a entender por qué es así de radical la cosa. ¿Ok? Bueno, hermanos, con esto hemos terminado. Vamos a despedirnos de los hermanos acá que nos estaban viendo. Shalom a todos, Yasmín, Silvio, Pastora Andrea Torres, Leti, Rita, Yomar, Ladi, la hermana Adi, Shalom, Wilman, Shalom, Ricardo, todos estos hermanos que estaban allí participando. Nos vemos la próxima. Shabbat Tov. Listo, vamos también a cerrar para YouTube.